para poder trabajar y poder estudiar tranquilos. Ya. Chiquillos, emergencia. La emergencia hay que entenderlo que es un hecho que uno no programa. O sea, yo no programo, por ejemplo, que me pueda pasar un sismo, un terremoto, una explosión, un derrame, un asalto o un artefacto explosivo. Eso no está dentro de mi programación. Pero sí, lo que yo en el fondo puedo tratar de hacer es programar y elaborar ciertas actividades para poder dar una respuesta cuando esto suceda. ¿Ya? O sea, en primera instancia, uno siempre tiene que preguntarse qué es lo que a uno le puede pasar. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros como empresa? Y eso te va a dar origen a las distintas emergencias. Ahora, en minería hay emergencias como en todas partes, pero con la diferencia muchas veces que las consecuencias o las características que se puedan dar hace que sea un poco diferente, un poco distinta a otros rubros. Por lo tanto, chiquillos, hay que también darnos cuenta de que eso puede originar o nos puede ocasionar algún inconveniente. ¿Ya? Ahora, una definición de emergencia es interrupción no programada de un proceso cuya posibilidad de generar daños a las personas requiere de una intervención inmediata y organizada. Y eso es lo que es una respuesta para la emergencia, un plan de emergencia. Una respuesta inmediata. ¿Ya? Ahora, las emergencias siempre las podemos trabajar o las podemos ver desde dos perspectivas. Uno, que son las emergencias naturales, y otro, las que son las emergencias antrópicas, las que tienen un origen humano. Y esto siempre hay que remarcarlo, porque la respuesta que nosotros podamos dar va a ser también en relación a esto. O sea, emergencias como por ejemplo un incendio y una electrocución no es lo mismo. Por lo tanto, tampoco como no son lo mismo, no van a tener la misma respuesta. Y eso es un punto importante, chiquillo, que en sí la respuesta que yo pueda dar a algo va a depender del tema que se esté dando y cómo se esté formando. Ahora, las emergencias naturales son las que tienen un origen natural, en las cuales no interviene el hombre, como por ejemplo terremotos, sismos, tsunamis y aluviones. Ahora, cuando uno empieza a ver también emergencias naturales, uno tiene que empezar a trabajar el concepto de gestión de desastres. ¿Ya? ¿Por qué? La gestión de desastres, porque en una instancia depende de múltiples factores. Ahora, desastre se va a considerar como la afectación del normal funcionamiento de la población. O sea, todo elemento o evento que afecte mi normal funcionamiento se va a considerar como un desastre. Por lo tanto, de esa perspectiva, el COVID debiese manejarse, por ejemplo, bajo la perspectiva de la gestión de desastres. Ahora, la gestión de desastres sí nos obliga a que su gestión considere múltiples factores, como la ubicación geográfica, el entorno, algunas barreras arquitectónicas y otros. Yo siempre he dicho, un aluvión, si no hay ninguna población abajo de una quebrada, va a ser un aluvión. No va a ser un desastre, porque no va a haber una afectación humana. Pero basta con que se coloque un asentamiento humano bajo una quebrada o cerca de una quebrada y se piense que eso es un desastre. Y no se va a pensar, va a ser un desastre, porque lo más probable es que afecte a la funcionalidad de una ciudad, afecte cómo las personas se puedan desenvolver en el día a día. Y si nos damos cuenta, en Chile ocurren terremotos, ocurren maremotos, ocurren distintos fenómenos, y van afectando de una forma u otra a los mismos lugares, los mismos espacios físicos. Ahí tenemos un tema con eso, ya que ahí uno a veces quiere como que la gestión de eso sea un poco más de mejor forma en realidad. Profesor, ¿Sí? Dígame. en caso de que, por ejemplo, algún evento natural no afecte a una población, pero sí sea un evento natural grande, por ejemplo, un terremoto, ¿también se consideraría desastre o no? No, porque no tiene afectación. Basta con que afecte a una población pequeña, a un grupo humano, para que se considere desastre. ¿Ya? Es que lo que pasa es que Entonces no tiene nada que ver con la intensidad del evento. No. O sea, a ver, lo que pasa es que los terremotos, mira, a ver, me voy a meter en un tema que no me gusta muchas veces meterme. Geológicamente hablando, Chile es muy joven. ¿Ya? Es muy joven Chile. De hecho, la cordillera de los Andes todavía no se termina de como quedar ya más estructurada. O
sea, por ejemplo, los países del mundo, o la zona del mundo donde está, por ejemplo, Brasil, es una zona que geológicamente hablando ya está muy estable, no se sigue desplazando, no sigue creciendo. Está muy estático, por lo tanto, un tema sísmico no es muy que se dé allá. En cambio, acá en Chile no, como la cordillera se sigue desplazando, vamos a tener siempre un tema tectónico muy potente, muy fuerte. Ahora, si nos damos cuenta, cuando acá en Chile ocurre un terremoto, se va a afectar una cantidad de la población importante. O sea, cuando fue, por ejemplo, el 27F, eso afectó hasta Copiapó, por ejemplo. Y hubo afectaciones, sí, hubo cortes de luz, hubo derrumbe y caídas de roca en los caminos, etc. Entonces, ahí vamos a ver que quizás el nivel de cómo va a afectar va a ser un tema a considerar. Pero un terremoto acá en Chile, como nunca va a afectar un solo lugar, sino que afecta una parte del país, se va a considerar un desastre igual. Ahora, la intensidad y la magnitud ya son cosas que son propias de cada movimiento telúrico, ¿ya? Pero eso ya es un tema que como que se... Cuando tú gestionas un desastre, da lo mismo si fue de un terremoto de 7,1 o 7,5. Es un desastre igual. Lo único que no hace diferencia es que por cada 0,1 grados los daños se van duplicando en sí. Ya que eso es otra cosa. O sea, entre mayor la intensidad del movimiento telúrico, mayor va a ser el daño. Y ahí tenemos un tema con eso. Pero sí estamos al debe en varios temas en relación a la gestión de desastres. Eso yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. O sea, creo que nos falta mucho. Ahora, las emergencias antrópicas son las que tienen origen humano, en las cuales interviene el hombre, producto de sus actividades, como por ejemplo incendios y accidentes químicos. Y los accidentes laborales también me pueden originar emergencias, sí, me van a originar emergencias. Me guste o no me guste. Si por ejemplo tenemos un trabajador que sufrió una quemadura, eso tiene que manejarse de una forma u otra. Si tenemos una persona que sufrió o ingirió algún elemento químico y sufrió una intoxicación, también se maneja como una emergencia. O sea, muchos de los accidentes laborales van a tener esa componente, que dentro de las medidas de reacción o reactiva, van a tener eso. Ahora, ¿el empleador tiene alguna responsabilidad o obligación con respecto a una emergencia de origen natural? Sí y no. O sea, de que un empleador dependa de él, que se origine un terremoto, un tsunami, no es así. O sea, son eventos naturales. Lo que sí es obligación del empleador es tener los medios tales para que pueda generarse una evacuación. ¿Ya? O sea, debe tener, por ejemplo, las vías de evacuación libres, señalizadas, una zona de seguridad, etc. Por eso es importante manejar ese concepto. Ahora, muchas veces me hace una pregunta, ¿y qué pasa con los brigadistas de emergencia o qué pasa con los equipos de socorro? Ellos están cubiertos por el seguro porque en su eventualidad en realizar ese trabajo se accidenten, sí y no. O sea, yo trabajador pertenezco a una brigada de emergencia, lo que tiene que sí o sí contemplarse es la generación de un anexo contrato que diga que yo soy brigadista. ¿Para qué? Para que cuando tengo un accidente producto de esto, el tratamiento de eso sea como un accidente de trabajo. O sea, yo pueda recibir todas las prestaciones médicas, económicas, que el mismo seguro establece. Cuando tenemos también temas de emergencia, van a haber dos conceptos, alerta y alarma. ¿Ya? La alerta en sí es una señal de aviso que advierte la existencia de un peligro. Y la alarma es la señal que se da para que se sigan instrucciones específicas. Un ejemplo de alarma, por ejemplo, es cuando uno toca un pito para que la gente pueda evacuar. Ahora, en la práctica, hay varios conceptos también que se pueden dar para que uno los pueda tener un poco más clarificado. Hay un concepto de alerta temprana preventiva, ya que es cuando lo que ONEMI coloca, específicamente cuando ver algún cambio o algún evento meteorológico. Ahora,
nosotros siempre tenemos que estar atentos a todos estos elementos cuando estamos trabajando en alta cordillera o en un lugar o una faena en la cual eh, pueda tener alguna afectación producto de una emergencia de origen natural, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante que esto siempre se contemple para, en el caso tal de que pueda ocurrir algún evento, se pueda evacuar el lugar para que esto no afecte a las personas, siempre y cuando esto se pueda hacer, ¿ya? Yo siempre privilegio el tema de las evacuaciones para que esté la menor cantidad de gente expuesta en la medida de lo posible. Ahora, la emergencia es bueno clasificarla o verla en distintos tipos, ¿ya? O sea, yo lo veo así para poder simplificar las respuestas y poder entenderlas mejor. Tenemos una emergencia global, que va a ser una emergencia que va a afectar a toda la población o a toda una empresa, como por ejemplo un terremoto. Ese terremoto va a afectar a la empresa completa sin importar el tema de en qué lugar están. Ahora, las emergencias locales, perdón, va a afectar a una porción de la empresa. Quizás puede ser la empresa completa o una parte, ¿ya? Lo importante de esto es que nosotros podemos diferenciarlo para poder ver cómo se puede actuar. Y también tenemos emergencias específicas, que esto viene, por ejemplo, mucho más relacionado a un accidente del trabajo, por ejemplo. O quizás puede ser un cortocircuito. Pero yo siempre llevo más al tema de accidentes porque muchos accidentes tienen que tener un tratamiento específico. O sea, si una persona se cae de altura, no es llegar y trasladarla, por ejemplo. Otro caso, si una persona sufre una intoxicación, no es llegar y que tome y darle un antídoto o hacerlo vomitar, que son cosas que no corresponden. Lo otro importante es cómo gestionamos el concepto o cómo gestionar las emergencias en sí. Porque yo sé que tengo un problema, o voy a tener un problema futuro, que puede ser un incendio, por ejemplo. Pero yo también tengo que darme cuenta que ese problema va a ser algo temporal. Porque el incendio va a durar un momento. Ahora, lo importante siempre es identificar, en esta instancia, las posibles emergencias a las que yo estoy expuesto. O sea, eso es lo primero. Yo identifico qué me puede pasar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claramente o definido claramente qué es lo que va a pasar, no tengo cómo preparar la respuesta a ello. O sea, por ejemplo, el riesgo de incendio existe sí, va a estar, pero no tenemos un solo tipo de incendio. Tenemos 5 clases distintas de fuego, la A, B, C, D y la K. Por lo tanto, vamos a tener 5 formas distintas de poder dar respuesta a un incendio. Por eso que uno tiene que empezar a darse cuenta qué es lo que uno está haciendo, y dónde lo hace, y cómo son las cualidades del lugar o el entorno en que uno lo está trabajando. Ahí vamos a tener varios temas. Por eso yo identifico las posibles emergencias y luego preparo la respuesta a las emergencias, que eso puede ser un plan de emergencia global o puede ser un plan de emergencia específico, ¿ya? Yo siempre he dicho que hay que considerar distintos planes de emergencia. O sea, si tengo trabajo en altura, que recordemos que el concepto de trabajo en altura es cuando los pies de un trabajador están a una altura de 1,8 metros, igual a 1,8 o sobre 1,8, y sufre una caída. O tenemos personas trabajando en un arnés, con un arnés, por ejemplo, con un elemento de detección de caída. Ese tipo de accidentes implican planes de emergencia específicos, ¿ya? Por si acaso. O también contemplar nuestras actividades. O sea, en geología vamos a tener temas bien complicados cuando uno tiene que empezar a procesar muestras para su respectivo análisis, como por ejemplo los que son los cortes. Entonces ahí tenemos un tema, ahí tenemos un riesgo potencial de amputación, o mejor dicho, contacto con un elemento cortante, y el riesgo y la consecuencia, perdón, ya sería una amputación. Por lo tanto, ahí también tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener ciertas medidas de control para evitar eso y una forma de actuar o dar respuesta cuando eso pueda ocurrir. Ahora, muy importante es evaluar cómo ha sido la respuesta. ¿Cómo ha sido la respuesta ante a una emergencia? ¿Fue buena, fue mala? ¿Se hizo los tiempos acotados, acordados? ¿La gente reaccionó bien, no reaccionó bien? ¿Se comunicó bien la emergencia, se dio aviso? Entre otros elementos. En el fondo es ver cómo fue y cómo actuamos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Ahora, hay distintos elementos, distintos principios básicos que abordar a la hora de ver una emergencia. Y esto hay que entenderlo porque muchas veces la psicología de la emergencia nos da nociones de cómo pueden actuar las personas.
Yo siempre he dicho y he acuñado un concepto, que en la práctica cada persona es un mundo independiente. Por lo tanto, mi forma y la forma de cada uno de ustedes de ver o tomar un elemento va a ser distinta, ¿ya? O sea, a mí los temblores me gustan, no me dan miedo, para nada. Pero hay personas que empiezan a temblar y empiezan a correr por todos lados. O hay personas que se quedan quietos, se quedan paralizadas, etc. Lo que sí hay que darnos cuenta de que tenemos que tomar esos elementos para ver bien cómo va a ser la reacción de nuestros compañeros y nuestra propia reacción. Porque muchas veces una mala reacción ante un evento como un sismo, un terremoto, un incendio, puede generar una complicación en la emergencia. Y ya vamos a tener un tema. O sea, muchas veces hay que reaccionar de una manera adecuada dentro de lo posible. O sea, si yo, por ejemplo, sé que en mi empresa tengo una persona que cuando tiembla, ocurre algo, se pone nerviosa y tiene problemas para poder hablar, no la voy a dejar encargada, por ejemplo, de comunicación, de poder llamar a los servicios de emergencia, como a SAMU, o ambulancia, mejor dicho, a carabineros y bomberos. Si tengo a alguien que que se queda, por ejemplo, paralizado cuando ocurre un terremoto o un sismo fuerte, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, ¿cómo se llama? A cargo de evacuar los distintos lugares, las distintas zonas. Por eso es que es muy bueno empezar a ver cómo va a reaccionar la gente. Ahora, siempre se van a empezar a dar distintos cambios personales, como miedo, ansiedad y angustia, las cuales van a ser sensaciones que uno tiene y efectos en el cuerpo. Ahora, esto es normal que se dé, sí, es normal que a todos nos dé. O sea, no porque a ti te da miedo, ansiedad o angustia, va a dejar de ser menos o más persona, sino que son fenómenos o situaciones que se dan en las personas producto de respuesta adaptativa, ¿ya? Lo que sí van a haber diferencias en las intensidades que esto se pueda dar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que nosotros tener bien claro. Lo que es muy importante darnos cuenta es esto, el síndrome de adaptación general, en el cual tenemos una alarma y van a haber distintas fases de respuesta, que puede ser una atención, una agresión, una evitación. Y pasan estas tres, una o todas, y viene una etapa de relajación. Y esto es importante entenderlo porque acá nos puede dar cuenta de que pueden haber también respuestas de una persona ante una emergencia. Yo siempre he contado una historia. Yo trabajé en una empresa en la cual teníamos una secretaria en el departamento. Y súper correcta la señora, muy amable, muy buena persona, pero resulta de que le tenía temor a los temblores. Y en ese aspecto, mi jefe fue a calmarla. Y dijo, ¿sabes qué? Tranquilízate un poco, calma, esto va a pasar. Y resulta que la señora no respondió muy bien a eso. Y de hecho mi jefe no lo hizo ni con mala intención ni nada, o sea, lo hizo de una forma bien, bien humana. Pero la persona reaccionó así. Y en ese caso fue una agresión, pero de tipo verbal. ¿Ya? Hay gente que se pone nerviosa, por ejemplo, hay otras que agreden, pegan o insultan, y hay personas que evitan o se puso un mecanismo para evitar ese evento. Y es una respuesta del cerebro porque ya va a detectar el cerebro que eso puede causar un problema o un trauma en la persona. Ahora, va a haber siempre un círculo vicioso entre miedo y angustia, y eso va a ser así, ¿ya? Pero lo importante es entender de que la emergencia es temporal y es puntual, ¿ya? O sea, tiene esa componente, es temporal, no va a ser eterna. Ahora, ese mismo síndrome produce un síndrome de adaptación, que en la práctica los resultados de la interacción de estos factores determinan un aumento de la sensación o pérdida de control. Que esto es uno de los elementos principales cuando ocurre una emergencia, es la sensación de pérdida de control. Y eso le pasa a veces a las personas que sienten como que lo que está sucediendo se les va de las manos. Ya. Y eso es un tema, porque en la práctica que ocurre un terremoto no depende ni de mí, no depende de nadie.
Y eso es así. Pero sí depende cómo pueda ser la respuesta. O sea, hay elementos, factores que no podemos nosotros controlar. Ahora, en cuanto a la pérdida de control y reacción ante una emergencia, van a haber siempre tres etapas, ¿ya? Y el miedo como una reacción natural. Y eso es lo que todos vamos a desarrollar, ¿ya? Ahora, cambios biológicos que se desencadenan de la misma forma en todas las personas. Ojo, en la misma forma, pero no quizás en la misma intensidad, de la misma manera. O sea, cuando ocurre algo complejo, uno igual se pone nervioso, en mi caso, pero no quizás nervioso a un nivel que me quedo paralizado. Y otros cambios psicológicos, los cuales se presentan de manera diferente en las personas y determina una mayor o menor sensación de control, tanto en sí mismo como del evento. Por eso es que muchas veces hay ciertas personas que desarrollan mecanismos de como que evitan y empiezan a gritar, empiezan a correr y a hacer comportamientos medios complejos a veces, que ahí vamos a tener varios temas. Cuando uno también va a empezar a ver un tema del comportamiento, el comportamiento o cómo uno reacciona ante una emergencia va a también ser dependiente. O sea, primero va a ocurrir un hecho o un suceso y yo lo evalúo personalmente. Yo personalmente digo, esto puede ser así, así. Pero esa evaluación personal me va a definir mis sensaciones y emociones y de ahí me define un comportamiento. Pero esto que está acá, muchas veces también va a estar determinado por las experiencias previas que nosotros podamos o habramos tenido. O sea, cuando uno vive, por ejemplo, un amago de incendio por primera vez, uno se pone nervioso. Cuando uno ve un accidente automovilístico y le toca detenerse en su vehículo para prestar primer auxilio, prestar ayuda, uno también se pone nervioso. O sea, las primeras veces siempre van a ser complejas, pero a medida que van pasando y van sucediendo, ya uno va teniendo como más noción, porque en el fondo uno le tiene un temor a lo desconocido. Y es fome que uno en el fondo empieza a tener un mayor control o una mayor templanza, pero producto de esto, ¿ya? Producto de que ocurre un evento. O sea, se empieza a producir una especie como de acostumbramiento. Yo siempre llamo a que uno tiene que estar calmado y tranquilo para poder dar una mejor respuesta y controlar la situación de mejor manera. Ahora, la evaluación de los hechos, por lo tanto, esta evaluación de los hechos determinará las emociones vivenciadas y las conductas posibles a realizar. O sea, como yo evalúo esto, va a ser mi posible comportamiento, ¿ya? O sea, esto hay que verlo de esta perspectiva, no que esto va a ser así a raja de tabla. O sea, uno tiene que darse cuenta de que hay elementos o eventos de que van a funcionar de una forma. Yogur. Yogur. ¿Sí? Ya. Ahora, más que acá etapas del miedo chiquillo, y esto también lo llamo como las posibles reacciones o las posibles formas de ver de una persona, o cómo una persona puede reaccionar ante un evento, ¿ya? Y podemos tener los distintos temas, distintas formas en la vida. A mí me ha tocado ver personas súper tranquilas, muy prudentes, con una precaución, y personas que se quedan paralizadas sin poder moverse. O también conozco personas que cuando ocurre un sismo, un temblor, aunque sea lo más mínimo, pasa esto. Ya corren despavoridos sin reflexión. Chiquillos, a ver. Ya. Chiquillos, consulta. ¿Les quedó esto claro? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, por mi parte, ninguna pregunta, profesor. Ya. Porque más ratito, chiquillos, de verdad, ¿no necesitan que les explique alguna cosa más de esto, algo que no quedó claro? Espera, acá tengo en el chat. Ya. Chiquillos, entonces si no tienen más consultas, los dejamos hasta acá y nos vemos en un par de minutos más a la hora que les dejé el enlace, ¿ya? Para poder seguir con la segunda parte, que es lo que corresponde al primero auxilio. ¿Ya, chiquillos? Vale, vale. ¿Ya? Así que nos vemos en un par de minutos más, como unos 10-15 minutos. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos hasta más ratito. Chao, chao.